Javier Jiménez Espriu egresó de la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM, hoy Facultad de Ingeniería, en 1960. Estudió el posgrado en el Conservatorio de Artes y Profesiones de París y cuenta con una carrera docente de más de 30 años en la Facultad de Ingeniería. Ha sido director de la Facultad de Ingeniería, miembro de la Junta de Gobierno y secretario general administrativo de la máxima casa de estudios. En el servicio público, ha fungido como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subdirector comercial de Petróleos Mexicanos y más recientemente secretario de Comunicaciones y Transportes. Es autor de más de 130 artículos, ensayos y capítulos sobre educación, telecomunicaciones, aeronáutica, energía, desarrollo y cultura, y ha fungido como presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería, de la Fundación Javier Barros Sierra y de la Asociación Internacional de Educación Continua de Ingeniería, con sede en Finlandia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería, con el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y de ramas afines, así como con la insignia de la Orden del Mérito de la República Francesa. Pues aquí estamos con un gran universitario, como acaban de ver en su semblanza, estimadísimo Javier Jiménez Espriu, un enorme honor recibirte aquí en TV UNAM. Es un placer siempre estar en un espacio de la universidad. Pues es tu casa, es nuestra casa, de todos los mexicanos, un hombre realmente muy ilustre, don Javier, no solo dentro de la universidad, sino también recientemente fue parte del gabinete de arranque de la Cuarta Transformación con López Obrador como secretario de Comunicaciones y Transportes, y hay pues muchos temas que queremos comenzar contigo. Si te parece bien, vamos a iniciar con pues, este libro que muy recién, hace unos 6 meses apenas. Poquito más este año, ¿no? 2023. El año pasado, sí. Fines de 22, publicó este libro que se llama La cancelación, el pecado original de AMLO. Puedes imaginar por el título la oposición así ya salivando, listo para tener ahí otra granada para tirar, pero en realidad este libro es un análisis muy equilibrado, muy objetivo de esa decisión histórica de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Platícanos, resúmenos un poco para el público de qué se trata. Mire, cuando el señor licenciado López Obrador, todavía candidato para la presidencia de la República, me invitó a formar parte de su gabinete, que esto fue un año antes de la toma de posesión, en 2017, cuando me invita a formar parte como secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete, lo primero que se me vino a la mente fue: tengo que integrar un equipo muy importante, porque uno de los temas candentes, porque ya lo había tratado el candidato en muchas ocasiones, fue el tema del aeropuerto que se construía en el lago de Texcoco. Un aeropuerto que había mencionado el licenciado López Obrador por todas partes, que era una enorme ostentación, que era una obra faraónica, que era una obra de miles de millones de dólares, que no correspondía a un país como el nuestro, en donde hay 60 millones de pobres. Y que además, dadas las circunstancias y la forma en que se había hecho ese proyecto, pues era muy fácil sospechar de que había malos manejos. Cuando el señor presidente, aún no presidente electo, pero ya prácticamente, ya porque ya era muy claro el asunto, plantea el seguir o no seguir con el aeropuerto. Yo, como miembro de su futuro gabinete, señalé siempre que nosotros entrando haríamos un estudio técnico de las circunstancias, y fui muy enfático en decir, estudiaremos las cosas técnicas para hablar de la viabilidad o no viabilidad del aeropuerto. En algún momento incluso me dijeron, bueno, el presidente dijo que había corrupción y usted dijo que no había. Dije, no, yo no dije que no había. Yo dije que la medida de haber cancelado el aeropuerto
no tenía que ver con la corrupción. Claro que la corrupción se puede atender en su Esa ámbito. se maneja en otro ¿no? ámbito, pero yo incluso, irónicamente y con un cierto grado de verdad, dije, bueno, si fuese por corrupción había que cancelar todas las obras, no nada más las del aeropuerto, porque en todas, desgraciadamente, había corrupción. Pero entonces nos fuimos a analizar todos los aspectos técnicos de la obra. El problema ingenieril del suelo, complicadísimo, un suelo muy difícil para construir un aeropuerto, cómo se iba a construir la estructura, las plataformas, las bases, las pistas, la terminal, en fin, todo el aspecto técnico. Un hoyo sin fondo, casi Pues, iba a no, convertirse. ojalá hubiera sido un hoyo sin fondo porque se le encuentra el fondo al hoyo y se tapa el hoyo. Era un pantano con arcillas muy especiales, pero que además no se movía uniformemente, sino el movimiento de la tierra en un lago es mucho más complicado que hacer un aeropuerto en el mar. El peor lugar donde se podría haber planeado en los hechos. En fin, dos grandes ingenieros, los más sabios que yo conocía en ese momento, decían, es el peor sitio de la República Mexicana para construir un aeropuerto. Pero en fin, hicimos eso, lo analizamos desde este punto, el punto de vista hidráulico de la Ciudad de México, no nada más del aeropuerto. Es una ciudad que ya tiene los problemas hídricos que tiene la Ciudad de México, donde no hay agua, donde iba a haber un conglomerado de 500,000 gentes más ahí alrededor necesitando agua y habiéndose metido al sitio que era el sitio de regulación hídrica del Valle de México, en donde había que desecar el lago Nabor Carrillo, había que romper todo el sistema ecológico que allí se había establecido durante años y años, en fin. Un desde ecocidio, pues, algunos usan esa palabra. Desde el punto de vista hidráulico era una verdadera catástrofe. Pero además la parte ecológica, se acababa con la fauna y la flora del sitio, había aves que llegaban ahí y que había que quitarlas para que no se intervinieran con las turbinas. Después, para hacer las pistas, había que traer tezontle, acabaron con cerros y cerros alrededor. Pero, o sea, ecológicamente fue terrible. Ya no digamos el problema social que significaban los pueblos originarios alrededor del lago. En fin, había una enorme cantidad de problemas técnicos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Nada más antes de la decisión de ustedes de cancelarlo, ¿en qué cabeza cabe de Peña Nieto y de su gabinete de mandarlo ahí? Bueno, o sea, en fin, era un sitio que se discutió muchos años. Hace muchos años se habló, se dijo que sí, que no, veíamos otros lugares. Fox trató de hacer el aeropuerto ahí, hubo el conflicto de Atenco, pero Fox lo había planteado con pistas paralelas a las del aeropuerto. Aquí, como había ese problema de conflicto, se modificaron la orientación de las pistas y entonces eso eliminaba automáticamente el uso del aeropuerto actual. Eso era un punto muy fuerte. No solo había que gastar en aquello, sino había que cancelar y cancelar la base aérea militar de Santa Lucía. Eso era una cosa muy importante, porque una cosa es agregar nueva capacidad y otro es, bueno, agregas capacidad, pero eliminas la otra, entonces realmente la ganancia, aún con todo y todo, no era tanto. Sí, pero además había una cosa, o sea, las soluciones técnicas, lo dijimos siempre, son posibles, ¿no? O sea, desde el punto de vista de ingeniería, y no es por soberbia ingenieril, bueno, se puede resolver. Si hay alguien que sabe es usted. Se puede resolver casi cualquier cosa. Pero ¿a qué costo? Y el costo ahí, para resolver los problemas, para hacer ahí un aeropuerto de la naturaleza que estaba haciéndolo, costaba miles de millones de dólares. Cuando nosotros llegamos, se habían gastado 60,000 millones de pesos. Se habían ya comprometido 20 y tantos mil estructuras y tal. Llevaban el 20% del desarrollo, con muchos problemas todavía no resueltos. Ya el presupuesto había pasado de 160,000 millones originales, que eran 13,000 millones de dólares, a cerca de 300,000. Y todavía faltaba muchos ajustes por hacer. No sabemos cuánto iba a costar, pero además lo que sí sabemos, y no por nosotros, lo digo en el libro,
no por nosotros, sino por los encargados del proyecto, la gente Parsons, decían, eso no va a estar listo. Si ya no pasa nada, la mejor fecha es a fines de 24. O sea, íbamos a estar todo el sexenio sin ese aeropuerto. Llenando el hoyo sin fondo, ¿no? Y explotando el otro. Pero estaba sostenido ya para el momento en que ustedes llegaron con muchos intereses. Se había generado una burbuja especulativa claro. ¿no? De inversiones en el aeropuerto. Y mentiras. Apoyados por un compromiso de Estado. Mentiras, porque se van a retirar los inversionistas. No hay nunca, y lo digo con toda claridad y datos, no hubo un centavo de inversión privada en ese aeropuerto. Ni un centavo. Ni un centavo. Pero no se vendían bonos y... Bueno, sí. El gobierno se había endeudado con bonos en dólares que estaban garantizados con la TUA. Con que la es el TUA del impuesto aeropuerto, sobre el despegue y el la aterrizaje. La tarifa de uso aeroportuario. Y se habían manipulado diciendo, ese aeropuerto lo van a pagar los que usan el aeropuerto. No, los que usan el aeropuerto con la TUA pagan al gobierno, al Estado, una cantidad por usar ese aeropuerto. Y el Estado decidió que ese dinero, que en lugar de ponerlo en una escuela o en una carretera, lo iba a poner en el aeropuerto. Pero no había un solo centavo de inversión privada. O sea, se compraba deuda, pero no hubo inversión de riesgo. O sea, ningún empresario arriesgó nada. No solo ningún riesgo. Había unas garantías con la TUA del aeropuerto actual. O sea, pero además después se hizo una fibra, se contrató una fibra de 30,000 millones de pesos, en donde se le daban a los de la fibra 10% de intereses reales. O sea, estamos hablando de intereses... Fibra óptica, dices. No, una fibra financiera. Ok. 30,000, es un préstamo de 30,000 millones de pesos para meterle a esto, y ellos llevaban 10% de intereses automático. De intereses reales. O sea, el interés a lo que prestaron al gobierno era del 15. Aunque no se cierre el aeropuerto nunca. O sea, ellos tenían su dinero. Ellos lo prestaron. Y además le daban un asiento en el Consejo de Aeropuertos y derecho de veto en algunas decisiones importantes. Y especulación inmobiliaria, tanto del viejo aeropuerto, que se iba a convertir en un gran mall, supongo, y el nuevo aeropuerto de hoteles. Carlos Slim en particular, ¿verdad? Estaba metido en eso. Él presentó una idea, pero se le dijo desde un principio que esa idea no funcionaba y que eso no iba a ser porque, en primer lugar, porque no lo íbamos a aceptar, y en segundo, porque si se hubiese decidido seguir con el aeropuerto, eso no hubiera sido para un desarrollo inmobiliario. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación emitió un informe hace un par de años manejando cantidades estratosféricas de lo que se había perdido con la cancelación, y luego tuvieron que cambiar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo ya no estaba en el gobierno. Cuando vi aquello, le mandé una nota al señor presidente diciendo, señor presidente, le garantizo a usted que lo que yo escribí en el libro es lo cierto y que lo que está sucediendo ahí son las cuentas del gran capitán. Esos 30,000 millones de pesos que había que pagar al 10% y demás, lo primero que hicimos cuando cancelamos fue, en términos populares, devolvimos. Reestructurar la deuda, pues. Se los devolvimos. Pagamos un año de intereses que había pasado y devolvimos los 3,000 millones. Adelantaron los pagos. Los 6,000 millones de dólares que habían sido utilizados, compramos 1,800 millones de deuda, se bajó a 4,200 millones la deuda para pagar lo que ya se había. Y de esos 4,200 millones que quedaban, 1,200 millones se le devolvieron a la Secretaría de Hacienda para otros proyectos. O sea, los 3,000 millones de dólares que quedaron, sí, fueron los que nosotros gastamos. Bueno, ya se habían gastado 60,000 millones de pesos que ya se habían pagado a los contratistas, más 40,000 millones de pesos que pagamos de cuestiones que ya se habían comprado por los contratistas y que incluso nos quedamos con ellas, acero que se invirtió en el nuevo aeropuerto, etc. Entonces esas cifras de la auditoría eran las cuentas del gran capitán. O sea, era su especulación de lo que podrían haber ganado si es que el aeropuerto hubiera adelantado y ellos hubieran podido especular. Costó 30,000 millones más 6,000 millones de dólares. Sí, pero no tomaron en cuenta todo lo que devolvimos y todo lo que pagamos, ¿no? Entonces,
Yo, justamente cuando yo me retiré, por otras razones, del gobierno, yo al despedirme del señor presidente, que aceptó sustituirme muy amablemente, le dije que yo me iba a dedicar a escribir un libro como para dejar un testimonio de todo lo que habíamos hecho. Porque el problema además de todo, se politizó. Claro. Entonces, estaban contra el aeropuerto los que estaban contra López Obrador y estaban a favor de la cancelación los que estaban a favor de López Obrador. Eran dos grupos fundamentalistas que decían, estoy con López Obrador, contra el aeropuerto, estoy a favor del aeropuerto. Entonces, para que quede constancia, yo hice un libro que es absolutamente, no es un libro técnico, lo explico para que cualquier interesado en verlo lo entienda, con todos los puntos, documentos, nombres, direcciones y teléfonos de todos los que intervinieron en esto, y ahí está como es un testimonio de por qué se canceló el aeropuerto. A ver, estimado colega Javier, aquí coincidió la técnica y la política, pero Andrés Manuel, nuestro presidente, había decidido antes de los estudios de que se iba a cancelar el aeropuerto, ¿correcto? O sea, si tú hubieras encontrado información que comprobara que habría que seguir de frente con el aeropuerto, ¿crees que lo hubiera aceptado? No sé, pero yo se lo hubiera planteado. Y yo no hubiera aceptado cancelar el aeropuerto si el aeropuerto era viable, y se lo hubiera dicho con toda claridad al señor presidente. Todos los elementos que encontramos y que están aquí, es más, yo dije, este es un problema muy complejo, porque había problemas físicos, problemas financieros, problemas ecológicos, problemas hidráulicos, problemas sociales, era una maraña de problemas. Las gentes que a la buena estaban a favor del aeropuerto, los economistas eran por su asunto, los ingenieros eran por el suyo, los ecólogos, pero no hablaban del conjunto. Claro. Oye, viendo todo el conjunto, era una barbaridad lo que íbamos a hacer. Pero yo decía, y lo digo yo creo que cada una de las partes que analizamos era suficiente, no para cancelar el aeropuerto, para no haberlo construido. Es una barbaridad. Pero además se rompieron todos los moldes. No estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, no estaba en el Plan de Infraestructura. Fue un capricho del presidente Peña Nieto. Y además, cuando un proyecto del gobierno pasa y se modifica por el tamaño, por la dimensión, porque surgen nuevas cosas, o porque se aumenta el costo en tanto por ciento, hay que volver a hacer un estudio de beneficio-costo. Bueno, esto le pasó todo. Se modificó, se cambió, aumentó y no se hizo el estudio. Cuando nosotros recibimos el estudio, cuando nosotros recibimos el gobierno, dijimos, oye, ¿y la actualización del estudio de beneficio-costo? Se está trabajando. Cuando ya se llevaba... O sea, una total irresponsabilidad. En octubre, nosotros tomamos posesión en diciembre, en octubre, el consorcio de las grandes empresas que estaban haciendo la terminal, contrato de 84,000 millones de pesos, el consorcio demandó al grupo aeroportuario porque dijo, no podemos seguir por no están los planos ejecutivos. En octubre, cuando en un principio, en ese octubre, ya debía haber estado terminado el aeropuerto. Pues o sea, la planeación era un desastre. Y ahora, después del corte, vamos a hablar de Santa Lucía, a ver, ¿realmente resuelve el problema o no? Y de otros temas, como la salida del secretario Jiménez Espriu, la militarización, los puertos, muchos temas. No se vayan, ahorita regresamos después del corte. Pues aquí seguimos con el ingeniero Jiménez Espriu. Muchas gracias, Juan Javier. Gracias, Juan. Pues ya resumimos el libro, lo recomendamos mucho. Vamos a otros temas. Mira, a ver, se canceló, sigue habiendo un problema de saturación del espacio aéreo y
se construye, se logra Santa Lucía en 3, 4 años. ¿Resuelve a largo plazo el problema o pronto vamos a estar hablando otra vez sobre cómo desahogar este tema? Bien, nosotros cuando hicimos esto, tú recuerdas que el señor presidente electo, cuando llegamos a esta conclusión, hizo una consulta ciudadana que ratificó lo que habíamos dicho, vamos a cancelar. Pero la consulta no fue nada más cancelar el aeropuerto, fue ¿a qué vamos? O a que sí se siga construyendo Texcoco, o a que lo sustituyamos por un sistema metropolitano en donde considerábamos el aeropuerto de la Ciudad de México, un aeropuerto que se construía en Santa Lucía, que se construiría, y el aeropuerto de Toluca, para darle 3 espacios. Entonces se decidió ir hacia ese sistema aeroportuario que lo consideramos incluso estratégicamente mejor. O sea, en un sitio que es complicado el suelo, que es sísmico, tener todos los huevos en la misma canasta no deja de ser estratégicamente complicado. Cualquier gran ciudad tiene 2 o 3 aeropuertos. Sí, las grandes ciudades tienen muchos. ¿No? Bueno, ahí el problema es que unos expertos dijeron que no era factible volar simultáneamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Claro, había la idea de que los aviones se iban a chocar y se dijeron barbaridad y media. Pero hicimos los estudios y cuando le planteamos al licenciado López Obrador, al presidente electo, que lo que decían nuestros técnicos del CENEAM, más lo que ratificaba una empresa europea, sí permitía eso, se dijo, bueno, hagamos un aeropuerto en Santa Lucía. Había un viejo proyecto, un proyecto de algunos años, que había propuesto el ingeniero Riaúo con el ingeniero Samaniego, que incluso lo editaron en Porrúa, de un aeropuerto ahí. Bueno, se tomó esa idea y se ajustó porque aquel era un anteproyecto que planteaba la base de la posibilidad aquella, pero se hicieron ajustes y se hizo la definición del nuevo aeropuerto. Pero nosotros nos surgía el nuevo aeropuerto porque el crecimiento de los pasajeros de los últimos años era del 10%, en un aeropuerto totalmente saturado. Claro. Íbamos a explotar. Ahora. Pero a ver, ahora vas a Santa Lucía y no hay muchos vuelos. Bueno, lo que pasa Toluca hasta ha declinado su tráfico aéreo. Entonces, algo todavía está estancado, ¿no? Lo que pasa es que hubo imprevistos, decía un experto, nunca hay que dejar de prever los imprevistos. Pero, hubo un elemento que desaturó de natural el aeropuerto de la Ciudad de México, y que fue la pandemia. Claro. Entonces, el aeropuerto se desaturó, bajamos a enormemente los horarios. Pero en eso el presidente dio la instrucción de que se construyera en Santa Lucía, y como no pensábamos en la pandemia y que había que atender, que se hiciera en 2 años, ¿no? Pero tarde o temprano vamos a tener mucha ocupación en Santa Lucía. Se hizo ese aeropuerto y se hizo la primera etapa del aeropuerto. Un aeropuerto que ahorita tiene capacidad de 20 millones de pasajeros. Al desaturarse el aeropuerto de la Ciudad de México y al arrancar el otro, nadie se quiso ir para allá porque ya tenían todo aquí. Pero el aeropuerto ya está otra vez saturado, el de aquí, no tiene más remedio que crecer y tendrá que crecer en Santa Lucía. Entonces en un par de años sí vamos a tener una actividad, un bullicio constante. Además se quejaban, es un aeropuerto que está muy lejos. Decíamos, sí, todos los aeropuertos deben estar lejos. Claro. No se pueden poner en el zócalo de la ciudad. Si uno va a Inglaterra, pues para ir al aeropuerto hay que tomar el tren y irse a Heathrow, entonces tiene que estar. Pero ese aeropuerto que nosotros hicimos y que se hizo a una rapidez impresionante, porque son los militares en sus terrenos, con ciertas condiciones, etcétera, no fue lo mismo de llevar toda la vialidad. Se está haciendo un tren, se están haciendo otras vialidades. El aeropuerto se va a ir acercando, porque se van a ir construyendo las vialidades. Y es un aeropuerto que va a crecer, seguirá desaturando el aeropuerto y mejorándolo el aeropuerto, porque
pero la terminal 1 es una desgracia, la 2 se estaba sumiendo, en fin, había muchos problemas, ¿no? Pero hubiéramos tenido que, si hubiéramos seguido aquello, hubiéramos de todas maneras tenido que atender el aeropuerto actual. Ahora, ese aeropuerto va a llegar a 20 millones y después va a poder crecer a otros 20 millones y vamos a tener 40 millones aquí y 40 millones allá rápidamente, ¿no? Bueno, pero entonces sí es una solución con futuro, ¿no? Pero claro. Es totalmente falso lo que dice la oposición de que pues, van, sacan fotos ahí que está vacío, etcétera, pero ahorita hay poca gente, sí, efectivamente, y cada vez va a haber más, ¿no? Bien. Eso no tiene remedio. Hablaste de los militares. Los militares construyeron Lucía, ahora tienen una aerolínea, están construyendo también el Tren Maya, están en control de los puertos. La discusión que tuviste con el presidente sobre este tema generó tu salida en muy buenos términos, pero sí hubo y hay una discrepancia sobre ese tema. Y me llama la atención por tu gran congruencia universitario, tu conocimiento de estos temas, pero también porque vienes de una familia de militares. Tu padre fue militar, tú mismo estudiaste al nivel bachillerato unos años. Yo iba a ser militar teóricamente. Entonces, pues cuéntame de esto, de tu propia relación con los militares y por qué te pareció tan preocupante este tema en particular de las aduanas y los puertos. Yo con las aduanas no tuve nada que ver, pero los puertos sí. Y el señor presidente dio instrucciones de que los puertos y la marina mercante, que son dos actividades civiles, pasaran a la marina. Y yo discrepé de eso. Lo comenté en muchas ocasiones con el señor presidente. El presidente me oyó siempre con una gran atención, con un gran afecto, porque el señor presidente siempre me mostró un gran afecto y un gran respeto, igual que yo le tengo a él. Pero disentimos en eso. Y disentimos porque yo no creo en la militarización. El señor presidente me dijo en muchas ocasiones, no es militarización, es que tenemos ahorita problemas y los militares son los capaces. Le dije, no estoy de acuerdo con ello, no estoy de acuerdo porque conozco bien a los militares. Mi padre fue efectivamente, como tú dices, militar, llegó a ser general de división, fue el último jefe del departamento de la industria militar, siendo departamento autónomo, antes de que ese departamento pasara a la Defensa Nacional. Era un departamento autónomo, como el del Distrito Federal o el de Asuntos Agrarios, porque la tesis militar, la tesis de los presidentes civiles, era que había que tener equilibrios en la milicia. Unos eran los que mandaban los elementos militares, otros los que tenían las armas y las municiones, claro, y otros el Estado Mayor Presidencial. Yo viví mi juventud, mi niñez y una buena parte de mi juventud en la fábrica de municiones que estaba en el Molino del Rey, junto a Los Pinos, porque mi padre era el director de la fábrica de municiones. ¿Ibas con tu papá al trabajo? No, yo vivía dentro. La casa del director estaba dentro de la fábrica de municiones. Mi jardín era lo que hoy es el Jardín Rosario Castellanos, ahí en el Molino del Rey. Conozco muy bien el ejército, le tengo al ejército un profundo respeto, un enorme reconocimiento. Todo lo que mi padre llegó a hacer, que llegó a ser un hombre muy importante, se lo debe al ejército y por ende yo le debo al ejército, a través de mi padre, pues todo lo que he podido ser. Yo quería ser militar como él y él inteligentemente me encauzó hacia la parte civil y me di cuenta que mi futuro era la universidad y por eso me vine a la universidad y fue mi futuro en muchos órdenes, ¿no? Claro. Pero conozco bien el ejército y creo que el ejército es un cuerpo absolutamente extraordinario, importante y su lealtad es fundamental, pero zapatero a tus zapatos. Y yo creo que la militarización de las actividades civiles no debe ser y por eso le solicité al señor presidente que me relevara del cargo porque yo no estaba dispuesto
a entregar la Marina Mercante y los puertos a la Secretaría de Marina. Pero ¿cuál es el riesgo? Pues, o sea, ¿cuál es el problema si tenemos un presidente demócrata que no está usando los militares para reprimir, es un cuerpo que ha sido relativamente ajeno a la corrupción, ¿no?, de las fuerzas civiles, la Policía Federal, etcétera? ¿Cuál es el riesgo hacia el futuro? La militarización de un país, no conozco ningún país que se haya militarizado que no haya tenido severos problemas y en donde en un momento determinado el ejército, cuando se tiene poderes, los usa más allá de lo que debe ser. Claro. Tenemos muchos problemas hoy, aún hoy, con los militares. Y no es cierto, o sea, obviamente en el ejército hay gente dignísima y extraordinaria, pero igualmente hay corrupción y hay problemas, ¿no? Y cuando se tiene las armas y cuando se tiene el poder y cuando se tiene además injerencia en todos los órdenes de la vida pública, yo espero que estar equivocado y que las cosas no marchen así, pero creo que no debiera ser la militarización el camino de México. Después de Lázaro Cárdenas, ¿no?, presidente militar, ya empezamos a transitar a un sistema, transitamos a un régimen civil. De hecho, el pacto cívico-militar, ¿no?, en que los militares se mantienen fuera de los asuntos políticos, y la fortaleza del Estado como órgano civil en México durante el siglo XX fue ejemplar. Mientras en casi todos los países de América Latina hubo golpes de Estado y muchos problemas con esto del empoderamiento político de los militares, en México hemos tenido una estabilidad muy fuerte. Esto, pues sí, que podría implicar un giro. Eso es el tipo de preocupación que tengas. Igual no ahorita con Andrés Manuel, pero en el futuro. O sea, esto va para largo, ¿no? Así es. Esa es mi preocupación. Sí. Sí, porque sí, no solamente son los puertos, ya aeropuerto, Tren Maya, una empresa aérea, ¿no? Yo fui director de Mexicana de Aviación. Ajá. A ver, cuéntame, ¿cómo te hace sentir esto de que los militares ya lo controlan? Pues no me gusta, no están hechos para eso. Cada quien tiene su función específica y su formación específica. La formación de un ingeniero militar es diferente a la formación de un ingeniero en la civilitud, no, civil, mecánicos y electrónicos y tal. Es decir, el tema de la disciplina es un tema especial, ¿no? En fin, yo... No. ¿Pero qué te dijo el presidente? ¿Por qué? ¿Cuáles argumentos él dio? No, el presidente consideró que la situación del país, el problema del crimen organizado, el problema del narcotráfico, había percudido a la sociedad en muchas partes, y él consideró que la única forma de detenerlo era a través de las Fuerzas Armadas. En eso es en lo que yo no coincidí. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? No sé si tengas información. ¿Se ha mejorado la operación de los puertos? Yo ahí prefería no decir, pero tú puedes tener una opinión. Bueno, yo tampoco sé. Tendríamos que traer a algún analista sobre el tema, porque sí, pues justamente la apuesta es que esa disciplina nos asegura cierto orden, ¿no? Pero si no es el caso, entonces pues tenemos el peor de los dos mundos, ¿no? No resolvemos el problema y generamos otro, ¿no? La cura termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? Estamos entrando ahorita en un proceso intenso, ¿no?, de relevo, de continuidad, de cuarta transformación que inició con todos ustedes en el gabinete. ¿Qué esperas para el siguiente sexenio? ¿Qué es lo que quisieras que pasara para que esto se afiance? Más allá de lo militar y lo minero, o sea, en general, ¿no? Yo espero, y creo que vamos bien, en que se dé una continuidad a lo que el presidente ha llamado la cuarta transformación,
y que los principios de la Cuarta Transformación que él ha planteado con una gran claridad, que tiene que ver con primero los pobres, con que se acabe la corrupción, con que se mejore la igualdad, con que haya trabajo para todos, que se consolide y se haga verdad todo eso, ¿no? Creo que se han hecho avances muy importantes. Hoy veíamos la información de que ha disminuido el número de pobres. Eso es un paso absolutamente extraordinario. Ese es un camino que hay que seguirlo. O sea, los principios de la Cuarta Transformación que planteó el presidente creo que son válidos. Y ojalá y quienes asuman las responsabilidades del caso, o sea, quienes tomen la estafeta, la consoliden con su propio estilo, con su propia forma, con sus propios agregados, digamos, pero que no se vaya a desviar y volvamos a caer en lo que pasábamos, que ya era verdaderamente insostenible. ¿Tienes algún favorito o favorita de los No, corcholatas? creo que de los que están ahí, todos son buenos y creo que quienes van punteando son los mejores. Muy bien. Pues vamos a ir a un segundo corte, estimado Javier, estimado público, para regresar a hablar de otras facetas de la carrera de Javier, la cultura, por ejemplo, las instituciones universitarias. Acompáñanos. Ahora regresamos en unos segunditos. Aquí seguimos con el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Muchas gracias a nuestro amable público. Gracias, querido Javier. Fuiste parte de la generación de 1954 en la Facultad de Ingeniería. Bueno, sí, ni siquiera se llamaba Facultad de Ingeniería. Escuela Nacional de Ingenieros. Escuela Nacional de Ingenieros. La primera generación que llegara aquí, a esta hermosa ciudad universitaria. ¿Cómo te sentiste? A ver, transpórtate. Tenías 17 años. Tenía yo 17 años. Una emoción enorme, supongo. Un impacto verdaderamente extraordinario porque era un sitio, ahora sí que fuera de la imaginación y fuera de la ciudad. Ajá. Realmente yo tomaba 3 camiones para llegar de Anzures, yo vivía en Anzures. Aquí, el último era una lanzadera que habían puesto del estacionamiento de CEU al monumento de Álvaro Obregón, porque estaba fuera de la ciudad. A mí me tocó estrenar una de las bancas del Salón 104 de la Escuela Nacional de Ingenieros y llegamos nada más a la generación de ingreso. Todos los demás se quedaron todavía en el Palacio de Minería. Fuimos la generación que fue rapada el segundo año. Cuando llegaron los bárbaros al año siguiente y nos raparon a los que pudieron. Pero fue un cambio fundamental en la vida, porque espacios generosos, espacios llenos de belleza, amplitud, arte, los grandes murales, las grandes instalaciones. La estatua de Miguel Alemán todavía ahí. La estatua de Miguel Alemán, claro. Bueno, 2 años antes, en 1952, me tocó participar también en la inauguración del Estadio de Ciudad Universitaria, que se inauguró 2 años antes, con un poliuniversidad que ganó la universidad 20-19 en el último segundo. Mira, qué cardíaco. Apagaron todas las antorchas del lado del poli en el último segundo y se prendieron las antorchas del lado de la universidad. Y no, era una emoción cotidiana y era una belleza todo. Pero debo decir que más importante que eso, bueno, no sé si más importante, ¿verdad?, eran los maestros. En aquel momento, hoy hay extraordinarios maestros, pero en aquel momento todos los grandes, en mi carrera, por ejemplo, todos los grandes profesionales de la ingeniería en México eran profesores de la facultad. ¿El director era Javier Barrasierra? No, cuando yo llegué, el director era el maestro Parres, y unos meses después, o un año después, entró don Javier Barrasierra. Y don Javier Barrasierra estuvo 3 años, porque en 58 el presidente López Mateos lo nombró secretario de Obras Públicas, y entonces se fue.
Y entró como director el ingeniero Antonio Dovalí Jaime, que otro personajazo. Eran 2 ingenieros de abolengo, ¿no? Bueno, después don Javier se convierte en un personaje histórico, nacional, y el paradigma de la universidad por el 68. Pero me toca eso y me toca ser líder estudiantil. No me digas. Con el maestro Barrosierra de director. No le ganábamos una. Ajá. Pero salíamos siempre. ¿Hacías pintas y cerrabas la facultad? No, más bien al contrario, tenías el apoyo del director. No siempre. Pero yo tuve el privilegio de tomarle la rectoría a don Nabor Carrillo, que era el rector. Eso sí, y muchas anécdotas. Pero le toman la rectoría en forma más o menos pacífica y cortés. Pero mira, un dato importante en la historia de don Jiménez Espriu que no conocíamos. Y luego llegaste a ser director de la misma facultad. Sí, señor. Y esa es, seguramente, me lo han preguntado ya muchas veces, es el cargo que más me ha satisfecho en mi vida. No 8 años estuviste ahí. No, estuve 5. 5. Me reeligieron y al año siguiente sí, cierto. Me invitaron como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y renuncié a la facultad. ¿Y por qué dices que fue el cargo más satisfactorio? Porque yo llegué como director de la Facultad de Ingeniería después de haber sido secretario general de la universidad. Conocía yo la universidad por arriba y por abajo. Así es. Y conocía yo a todos los universitarios. Muchas gentes que en mi juventud habían sido libros se convirtieron en mis amigos. Los conocía yo a todos. Entonces pude hacer en la Facultad de Ingeniería cambios verdaderamente fenomenales. Y tuve el apoyo del rector Soberón, muchísimo, y de todos mis amigos. Se convirtió la Facultad de Ingeniería en un verdadero centro cultural. La Feria del Libro. Bueno, hicimos yo fundé la Feria del Libro, yo creé la Academia de Música del Palacio de Minería, el auditorio de la facultad iban a hablar León Portilla y Clementina Díaz y de Obando, vino Ionesco en algún momento de Europa, Juan José Arriola, Arnaldo Córdoba, Flores Olea. O sea, la facultad se convirtió en un centro verdaderamente de cultura. Los pintores pintaron el auditorio Javier Barrosierra y Silva lo hizo. O sea, pude hacer cosas extraordinarias con un gran apoyo del rector. Y yo creo que hay pocas cosas tan satisfactorias como dirigir la escuela que te dio una carrera, que te ha permitido tantas cosas, y hacer algo para que se mejore la formación de los profesionales de tu área. Entonces, para mí fue solamente de enriquecimiento. Me acuerdo que tuve algunos problemas, pero eran mínimos. En otras partes he podido hacer cosas interesantísimas, bellísimas, muy satisfactorias, pero eso fue todo enriquecimiento personal. Y es fascinante que, obviamente, hiciste también muchas cosas en materia estrictamente de ingeniería como director, pero lo que más te viene a la mente como un orgullo especial son las cuestiones culturales. Bueno, lo que y eso pasa es fascinante, lo que pasa es que yo creo, interdisciplina, ¿no? Es que yo creo que para ser un profesional de excelencia se necesita ser una persona culta. Claro. No culta. Hay quien dice que no hay gente culta. Gente que se cultiva. Claro. Gente que está en la cultura. E hicimos de la facultad un centro de cultura. Eso es maravilloso. En donde, obviamente, la ingeniería es una parte fundamental de la cultura, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la excelencia, hicimos una sala de música, llevamos ópera y sinfónica a exposiciones. Sí. O sea, pudimos hacer cosas verdaderamente bellas que ahí están. Y te lo agradecemos hasta la fecha. La Feria del Libro de Minería, por ejemplo, pues ya es una explosión increíble. La Feria del Libro de Minería, no solo es la Feria del Libro de la Minería, sino fue la madre de todas las ferias de libro que hay hoy en México, en las universidades, incluyendo, por ejemplo, la FIL de Guadalajara, que es enorme porque el contenido de la feria es enorme y ya tiene un gran prestigio y se tomó como un gran negocio y demás. Él no está confinado al Palacio de Minería, pero la Feria del Libro del Palacio de Minería fue la que creó, la que promovió la existencia
Y ahora hay ferias del libro en toda la República, en todas las universidades públicas. Así es. En octubre, noviembre va a haber un relevo en rectoría. No te voy a pedir tu candidatura ni nada por el estilo. Yo sé que tú no puedes ser candidato, pero ¿qué opinas sobre el proceso? ¿Cómo asegurar que este proceso en que vamos a entrar ya, ¿no? En estos meses, sea un proceso sano de construcción, de diálogo, de fortalecimiento de la universidad? Bueno, yo creo que esto depende muchísimo de cómo se vaya a organizar la Junta de Gobierno. Debo decirte, yo fui miembro de la Junta de Gobierno 10 años. Es otro de los sitios en donde yo me he sentido verdaderamente encantado. Pleno. Y trabajé muy bien porque conocía yo muy bien a la universidad, claro. a toda la universidad y a una buena parte de los universitarios. Pero la Junta de Gobierno tiene una función fundamental de equilibrio, pero sí la Junta de Gobierno debe buscar mecanismos de auscultación profunda, seria y veraz, y mantener la enorme dignidad que debe tener la universidad y no olvidar algo que Barrosierra dijo muchas veces en sus discursos. La autonomía es la esencia de la universidad. No permitir, ¿no?, que cuestiones políticas, cuestiones personales, cuestiones gremiales influyan para que vaya de un lado a otro, sino buscar realmente qué opina la comunidad y cuáles son, porque los hay, los talentos más adecuados para encabezar la rectoría de esta universidad, que es el alma mater de la nación. Así es, coincido contigo, eso es muy importante, la autonomía, consultar a la comunidad, cómo involucrar un poco más a los estudiantes, porque de repente las auscultaciones participamos los investigadores, los profesores, los que vivimos y trabajamos décadas aquí, los estudiantes van de paso, pero también tienen una opinión importante. Claro. Y luego pues protestan, hay formas más aguerridas, que también es legítima dentro de un límite, pero ¿cómo realmente hacer una auscultación para que los estudiantes puedan expresar su voz? En fin, yo creo que se han hecho. Y lo que es importante no es ver cómo se ausculta, sino cómo se estimula a los estudiantes para que participen. Ahora, tengo entendido que van a pedir, que quieren pedir que los candidatos o quienes se puedan postular o sean postulados, expongan sus... Eso estaría muy bien. Y hoy tenemos muchos medios. Este es uno. TV UNAM. Este es uno, ¿no? TV UNAM es uno. Que expongan sus puntos de vista y que los estudiantes utilicen ahora los enormes medios de comunicación que hay para dar sus puntos de vista, ¿no? Pero que sí, ojalá que los estudiantes tengan el mismo ideal de decir, bueno, vamos no a buscar que sea mi amigo o el profesor que yo quiero. A mí en alguna ocasión, ya fuera de la Junta de Gobierno, en alguno de los momentos alguien me preguntó, porque yo mandé una opinión como universitario, y me dijeron, oye, pero hay un candidato que es ingeniero y tú no lo estás apoyando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que la otra persona es más ad hoc para dirigir a la universidad. Es una cuestión de gremios. Claro. La universidad es universidad, es un universo, ¿no? Entonces, que no haya esas confusiones, que no haya partidos, el partido de ingeniería y el partido de medicina y el partido de aquí son, o de los investigadores y los profesores y de los de horas, ¿no? Que haya realmente una selección pura y limpia, que no es fácil, obviamente, pero yo sí tengo mucha confianza. Yo sé, tengo la persuasión de que el gobierno no se va a meter. Es lo que te iba a preguntar, porque Andrés Manuel
López Obrador ha sido públicamente muy fuerte en sus denuncias. Crítico. Que la UNAM se ha derechizado, que... Crítico de denuncia. ¿No? Por una cosa que sea crítico, pero el otro día dijo, antier, yo leí una declaración del presidente diciendo el tema de la universidad es un asunto de los universitarios. ¿Tú estás tranquilo? No, yo creo que no ves ningún signo que vaya a querer esto. No, yo creo que no. Cuando yo estaba en su gobierno, que se dio la reelección del doctor Grau, claro, comentamos alguna cosa y él siempre fue muy respetuoso. Y yo no sentí, yo era pues, uno de los universitarios de su gabinete. Jamás hubo la menor indicación de que vamos a ver a quién apoyamos o muévanle. Nunca. Fue muy respetuoso y yo creo que así será. Él es universitario, sí. Sabe lo que es la universidad. E incluso por eso la critica, yo también la critico cuando encuentro cosas criticables, ¿no? Pero yo creo que no habrá, y yo espero también que los candidatos, o los precandidatos, o como se llamen, no me gusta llamarlos como los llaman, sean muy respetuosos también, ¿sí?, de la universidad. Sí, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Pues a mí también me han acusado de ser la mano de Morena, ¿no?, dentro de la universidad, etcétera, pero la gente simplemente genera sus fantasías, no saben cómo funciona la universidad, que realmente tenemos, claro, convicciones políticas, ideológicas muy diversas, pero dentro de nuestra casa es un asunto de mucha pluralidad, de respeto y de defensa de la autonomía de todos, tanto autonomía del gobierno y también autonomía de los grandes poderes fácticos, o sea, la autonomía es completa. Autonomía, ¿no? Es autonomía. Así es. Sí, yo siento que tenemos que disfrutarlo, ¿no? Tiene que ser un proceso disfrutable. Y menciono a los alumnos porque en la última elección del Congreso Universitario, el Consejo Universitario en 2021, la cantidad de personas que votaron era muy interesante. Durkheim tendría mucho que decir. Los investigadores participaron en como un 50% votaron. Los profesores un 25% y los estudiantes en 5.8%. Se están muy alejados, se sienten, ¿no? También era plena pandemia en ese momento, pero esto es una tendencia histórica, ¿no? Entonces, y en todas partes. Y eso es un gran reto. Escribiste un libro, bueno, 2 libros con títulos similares. Cartas a un joven ingeniero. Sí. Aprovechemos de los últimos 5 minutos aquí para que compartas tus pensamientos para los jóvenes que hoy están estudiando ingeniería en la UNAM. Bueno, te agradezco la pregunta porque es un libro que tuvo mucho éxito. Yo fui padrino de una generación, me dijeron que nos lleve usted, vaya usted con nosotros a la cena. No, le dije. Entonces escribí un mensajito que se llamó Mensaje a un joven ingeniero. Hace muchos años, Marta Regómez, Silva Herzog, en fin, escribieron Mensaje a un joven agrónomo, Mensaje a un joven economista. Y con aquella inspiración yo escribí un mensaje, se los regalé. Y un día me habla el director de la Facultad de Ingeniería y me dice, Alfaguara quiere que hagamos un libro sobre cartas a un joven. ¿Quién? Y yo les di tu folletito y te van a buscar. Entonces me buscó Alfaguara. Y dije, bueno, lo vamos a hacer. Con mucho gusto lo hago porque ese mensaje fue de cartas que yo le escribí a mi hija, que es ingeniera mecánica electricista de la Facultad de Ingeniería. Yo le escribí unas cartas, porque mi mujer decía, ¿quieres ser ingeniera por ti? No. Entonces, cartas sobre la vocación, sobre la ética, sobre la cultura, sobre, en fin, qué es el ingeniero mexicano, sobre la tecnología, etc. 15 cartas. Y se produjo el libro que tuvo mucho éxito, tuvo varias ediciones. Y hace poco Editorial Santillana me devolvió ya ya me están llamando a cortes, querido Javier. Dinos 2, 3 mensajes centrales. El mes que entra entrego el libro a la Academia de Ingeniería para que lo difunda gratuitamente, electrónicamente, a todos los estudiantes de todo lo que quieran. Maravilloso. Y los dos de los mensajes que, aprovechando para mandar aquí a los estudiantes que
contiene ese libro tan importante. Bueno, que estamos en un país que necesita cada vez mejores profesionales y más profesionales. Y, sobre todo, profesionales que tengan una convicción clara de lo que es su patria. Eso. Y que tengan a la ética como elemento fundamental de acción. La ética con la profesionalización y el compromiso con la patria. Pues muchísimas gracias, estimadísimo. Gracias por la invitación, John. No, pues un lujo, un privilegio, de veras. Muchas gracias. Y gracias a nuestro muy querido público por estar con nosotros esta semana aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días en tus Diálogos por la Democracia. Ahí estamos.